Hola a todos, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar uno de esos chismes que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la supuesta petición de Kerem para que Hande se vaya de la famosa Casa Rosa. Madre mía, la que se ha liado con esto. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta estar al día de lo que pasa en el mundo del espectáculo, prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este supuesto drama. Y, por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te pierdes nada de lo que publicamos, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso para ti. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, que te avisa de cada nuevo vídeo. Pues bien, como les adelantaba, el tema de hoy gira en torno a una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y por ende, los nuestros también. Se rumorea, y ojo, digo rumorea porque hasta ahora no hay confirmación oficial de nada, que Kerem Bürsin le ha pedido a Hande Erçel que abandone la llamada Casa Rosa. Ahora, para los que no están tan metidos en el mundillo, la Casa Rosa es una propiedad que, según se ha dicho en múltiples ocasiones, fue adquirida por la pareja, o al menos utilizada como un refugio, un lugar especial para ellos. Y la idea de que uno pida al otro que se vaya de un lugar tan significativo, bueno, pues desata todo tipo de especulaciones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Hay problemas entre Kerem y Hande? ¿Se acabó el amor? ¿O es simplemente un malentendido? Vamos a desglosar un poco esta información, basándonos en lo que se dice, en las fuentes que han saltado con esta noticia y en las posibles interpretaciones. Lo primero que debemos entender es el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de que hace ya un tiempo que no se les ve juntos públicamente y han evitado hacer declaraciones explícitas sobre su relación, siguen siendo una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla en Senkal Camp, Llaman a mi puerta, trascendió las cámaras y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Y es precisamente esa conexión la que hace que cualquier noticia que les involucre, especialmente si sugiere algún tipo de conflicto, sea recibida con alarma. La noticia, según algunos portales de noticias del corazón turcos y replicada por varios influencers de redes sociales, sugiere que Kerem Bürsin habría expresado su deseo de que Hande Erçel saliera de la Casa Rosa. La frase exacta, y esto es importante, es la que da pie a tantas interpretaciones. ¿Saliera como en irse para siempre? ¿O saliera como en una mudanza temporal? ¿Se refiere a una propiedad compartida? ¿O es una metáfora de algo más profundo en su relación? Las posibilidades son infinitas, y lamentablemente, la falta de detalles concretos es lo que alimenta el fuego de los rumores. Una de las teorías más extendidas es que esta petición podría estar relacionada con la posibilidad de que Kerem quiera darle un nuevo aire a su vida, quizás enfocar su energía en otros proyectos, o incluso, y esto es lo más doloroso para los fans, que la relación haya llegado a un punto muerto. Si nos ponemos en el peor de los escenarios, pedir a alguien que abandone un espacio compartido, un lugar que se asocia con recuerdos y proyectos en común, podría interpretarse como una señal de distanciamiento, de querer marcar un antes y un después. Imagínense la tensión, la incomodidad. Un lugar que quizás fue testigo de sus momentos más felices, ahora podría convertirse en el escenario de una despedida. Otra posible interpretación, y esta quizás sea un poco más optimista, es que la Casa Rosa sea en realidad una casa de rodaje, o un lugar vinculado a un proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos estuvieran involucrados, y que Kerem necesite el espacio libre para continuar con ese proyecto, o para que Hande se concentre en otro. A veces, en el mundo de la actuación, las dinámicas cambian, y las necesidades logísticas pueden llevar a este tipo de situaciones. Sin embargo, la forma en que la noticia se ha presentado, haciendo hincapié en que es Hande quien debería irse,
le da un matiz personal y relacional que es difícil de ignorar. También existe la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing. No es la primera vez que vemos parejas de celebridades o proyectos mediáticos que generan expectativa a través de rumores y supuestos conflictos. ¿Podría ser esto una manera de mantener el interés del público en ellos, en sus carreras individuales o en posibles futuros proyectos? Sinceramente, en este punto, no podemos descartar ninguna opción. La industria del entretenimiento es compleja y a menudo juega con la percepción del público. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande están divididos. Algunos, con el corazón en un puño, lamentan este supuesto distanciamiento y expresan su tristeza por lo que consideran el fin de una pareja icónica. Otros, más pragmáticos, prefieren esperar a tener información confirmada antes de sacar conclusiones, y argumentan que los rumores no siempre son ciertos. Y luego están aquellos que, de forma un poco más frívola, disfrutan del drama y de la especulación, alimentando los comentarios y compartiendo cada mínima pista. Hemos visto un montón de análisis en Twitter, Instagram y TikTok. Algunos seguidores han estado revisando viejas entrevistas, buscando pistas en sus publicaciones de redes sociales, intentando descifrar cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir esta información. Por ejemplo, se ha rumoreado que la Casa Rosa era un lugar especial para ellos, quizás donde vivieron juntos o pasaron mucho tiempo durante la pandemia. La idea de que uno le pida al otro que se vaya de ese espacio íntimo es lo que realmente ha encendido todas las alarmas. Y es que, cuando pensamos en la historia de amor de Kerem y Ande, la imagen de ellos compartiendo momentos en un lugar especial, lleno de recuerdos, es muy fuerte. La relación comenzó de forma muy pública y apasionada, y su separación, aunque nunca confirmada oficialmente, también ha sido objeto de constantes especulaciones. Por eso, cualquier indicio de que las cosas no están del todo bien, o que hay algún tipo de conflicto, por pequeño que sea, resuena con fuerza entre sus seguidores. Ahora, es crucial recordar la importancia de la prudencia. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción, entre lo que es verdad y lo que se quiere que parezca verdad, puede ser muy difusa. A menudo, las noticias que se publican sobre celebridades provienen de fuentes anónimas, de amigos cercanos o de fuentes cercanas a la producción, que, seamos honestos, pueden ser inventadas o exageradas. Por eso, hasta que Kerem o Ande, o sus representantes, no hagan una declaración oficial, debemos tomar esta información con mucha cautela. Sin embargo, el simple hecho de que este rumor exista y se haya difundido tanto, nos dice algo. Nos dice que la gente todavía se preocupa por ellos, que siguen siendo figuras de gran interés público. Y también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, incluso las de las celebridades. Detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propios dilemas. Podría ser que Kerem esté buscando un nuevo comienzo. Quizás la Casa Rosa, si es realmente un espacio compartido, le trae demasiados recuerdos o simboliza una etapa que quiere dejar atrás. En la vida, a veces, para seguir adelante, necesitamos hacer cambios, necesitamos desprendernos de lo que ya no nos sirve, incluso si eso implica dejar atrás lugares o personas. Por otro lado, pensemos en Ande. Si esta noticia fuera cierta, ¿cómo se sentiría ella? Imagino que una situación así sería bastante delicada, y su reacción, o la ausencia de ella, también diría mucho. Es posible que ella prefiera mantener un perfil bajo, o que esté lidiando con la situación en privado, como hacen muchas personas cuando atraviesan momentos difíciles. Lo que sí podemos hacer como seguidores, y esto es algo que siempre recalco en el canal, es respetar su privacidad. Aunque nos encante estar al tanto de sus vidas, y aunque disfrutemos de los chismes y las especulaciones, es fundamental recordar que son personas. Y merecen su espacio, su tranquilidad,
y el derecho a vivir sus vidas sin la constante presión del escrutinio público. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la noticia principal gira en torno a la supuesta petición de Kerem Bürsinah para que abandone la Casa Rosa. Hemos explorado diversas interpretaciones, desde problemas en la relación hasta posibles estrategias de marketing, pasando por la necesidad de un nuevo comienzo. Lo que está claro es que este rumor ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el profundo interés que suscita esta pareja en el público. Sin embargo, es fundamental recordar que, hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomar esta información con mucha cautela y evitar sacar conclusiones precipitadas. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos intentado desgranar esta noticia, explorando las diferentes posibilidades y, sobre todo, recordando la importancia de la prudencia y el respeto a la privacidad de Kerem y Hande. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por habernos acompañado en este recorrido. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Cuál creen que es la interpretación más probable? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que ha sido informativo y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de un buen chisme. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que publiquemos algo nuevo. Son ustedes la mejor comunidad que podría pedir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao, chao.